Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Educación, Colegio de Aplicación San Marcos, curso Lenguaje, tema Las funciones del lenguaje, profesor Dante Rafael Aguinaga Villegas. Vamos a recordar. El lenguaje nos sirve para transmitir conocimientos, solicitar información, expresar emociones, crear belleza, etc. El emisor es quien determina la función o utilidad que debe cumplir el lenguaje. Las funciones del lenguaje son fenómenos de dominancia, es decir, aparecen ordenadas jerárquicamente, dominando una a las otras, y difícilmente aparece una sola. Vamos a ver lo que es la comunicación. Recordando también, la comunicación es el intercambio de información entre un hablante y un oyente que utilizan el mismo código o lengua. Vamos a ver los elementos de la comunicación. El emisor, que es aquel que emite el mensaje. El receptor, que es aquel que recibe o interpreta el mensaje. El mensaje, que es la información que se transmite. El código viene a ser el idioma que utilizan el emisor y el receptor. El canal es la vía por la que circula el mensaje. Ejemplo, podemos tener las ondas sonoras del aire o el papel escrito. Hay otro elemento que también es el contexto. Observa. Mira la siguiente imagen. Paolo Guerrero anotó 3 goles en su última presentación. ¿Cuál es la intención de este mensaje? Sí, la intención de este mensaje es la de informar. Ahora mira esta imagen. Él le dice a ella, soy muy feliz contigo. Y en este otro mensaje, ¿cuál es la intención? Sí, la intención es de transmitir nuestros sentimientos, decir que somos muy felices con alguien. Y ahora, sube a tu habitación. ¿Cuál sería la intención? Muy bien, es una orden, un mandato que nos están dando. ¿Qué son las funciones del lenguaje? Como sabemos, el lenguaje nos sirve para transmitir conocimientos, solicitar información, expresar emociones, crear belleza, etc. Vale decir, el emisor es quien determina la función o utilidad que debe cumplir el lenguaje. Desde ese punto de vista, es necesario reconocer que en un texto coexisten diversas funciones, aunque haya alguna que predomine sobre el resto. Las funciones del lenguaje. Se denominan funciones del lenguaje aquellas expresiones del mismo que pueden transmitir las actitudes del emisor, del hablante en la comunicación oral y del escritor en la comunicación escrita, frente al proceso comunicativo. El lenguaje se usa para comunicar una realidad, sea afirmativa, negativa o de posibilidad, un deseo, una admiración o para preguntar o dar una orden, según sea como utilicemos las distintas oraciones que expresan dichas realidades, será la función que desempeñe el lenguaje. ¿Cuáles son las funciones del lenguaje? Existe 3 que son llamadas básicas y que debes comprender plenamente, tanto para reconocerlas en un texto ajeno como para utilizarlas conscientemente en una creación de lenguaje propia. Las 3 funciones básicas son representativa, expresiva y apelativa. Función representativa o referencial. Esta función sirve para informar, narrar, caracterizar, definir, clasificar, etc.
y que se encuentra preferentemente en informes, narraciones, descripciones. Por ejemplo, mañana viajamos a Argentina. Función apelativa o conativa. Esta función, que aparece fundamentalmente en reglamentos, recetas, órdenes, peticiones, textos dramáticos, etc., es la que pide, entrega normas, ordena, sugiere y averigua, entre otras cosas. Por ejemplo, ¿me firmas este documento, por favor? Función expresiva o emotiva. Es la expresión de contenidos afectivos o emocionales del emisor. En consecuencia, está centrada en el emisor, puesto que pone manifiesto la interioridad del hablante, sentimientos, emociones, dolor, alegría, etc. Ejemplo, no puedo vivir sin ti. ¿Habrá más funciones? Veamos. Observa. Aló, ¿me escuchas? Buenos días. Hasta luego. Disculpe, señora. ¿Qué tienen en común estos mensajes? Todas hacen referencia al proceso comunicativo. Vamos a ver ahora la función fática. Se usa para verificar cada cierto tiempo el estado del canal, el contacto entre los interlocutores. Ejemplo, ¿me estás escuchando? Ahora veamos. La magia de tus 15 años me lleva al cielo. Inca Kola, la bebida del Perú. Al que madruga, Dios lo ayuda. Mi corazón a veces salta como un sapo. El elemento común es la belleza del mensaje en sí mismo. ¿Me estás escuchando? Función poética. Se centra en el mensaje mismo, es cómo se organiza el texto. Por supuesto, tiene que ver con la literatura, pero también se usa en publicidad. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. Es un ejemplo de función poética. Veamos ahora. El sustantivo es siempre el núcleo del sujeto. Los verbos transitivos siempre pasan su acción sobre un ordenador directo. Beber se escribe con B. Los accidentes gramaticales del sustantivo son género y número. Estos mensajes pretenden mejorar el uso del código. Y tenemos la función metalingüística. Se centra en el código porque es la que reflexiona sobre el lenguaje mismo. Cada vez que explicamos un código o tenemos una clase de gramática u ortografía, la usamos. Un sintagma nominal puede cumplir función de objeto directo. Es necesario recordar. Las funciones del lenguaje se relacionan directamente con cada uno de los elementos del proceso comunicativo: emisor, receptor, canal, código, mensaje y contexto. Cuando se emite un mensaje, no solo una función está presente en él. Pueden haber varias funciones en un mismo mensaje, pero una de ellas siempre es predominante. Las funciones del lenguaje se define como uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Son referencial, emotiva, conativa, fática, poeta y metalingüística. Pensar. Pensemos un poco.
La función principal del lenguaje es la de... Muy bien, es la de comunicar. Cuando en el mensaje predomina la intención de entablar la comunicación, estamos frente a la función fática del lenguaje. Si Ana le dice a su hermano, quítate de ahí, su mensaje cumple función conativa. La función metalingüística se relaciona directamente con el código. Cuando manifestamos nuestros sentimientos en los mensajes que emitimos, estamos frente a la función expresiva del lenguaje. La función que se relaciona directamente con la mejora del código es la función metalingüística. Vamos a recordar otra vez. Funciones del lenguaje. Se define como uso de la lengua que hace un hablante según sus intenciones. Se refiere a incidir sobre lo referencial, lo emotivo y lo conativo. Observa con mucha atención el cuadro. La intención de la función referencial es la de informar. La función de la función emotiva es la de expresar sentimientos y de la conativa hacer que actúe. Otra vez tenemos las funciones del lenguaje: referencial, emotiva, conativa, fática, poética y metalingüística. Dale una buena revisada a este cuadro para que puedas entender mejor. Te deseo lo mejor.